Esta mañana el mensaje se llama ¿qué lleva a Dios al límite de su misericordia? Es un tema poco estudiado, poco predicado, porque regularmente ponemos énfasis en el carácter de Dios, de amor, de misericordia, de gracia, de perdón, y es correcto. Pero para poder tener un mensaje balanceado respecto al carácter de Dios, también hay que aprender y entender que Dios tiene un límite a su misericordia. Esto no es popular. Por eso el tema va a ser muy interesante, va a ser un tema fuerte esta mañana, pero está en muchas partes de la Escritura. Y déjeme decir, cuando vemos a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, desde que fue formada la iglesia, Israel como pueblo, cuando fueron sacados de Egipto, tenemos muchos episodios a través de por lo menos 1800 años más o menos. Tenemos episodios de rebeldía, episodios de juicio de Dios, episodios de arrepentimiento, de vuelta a otra vez a buscar a Dios, otra vez alejarse de Dios. Hay muchos episodios en la palabra donde vamos viendo claramente que al final Dios es justo y al final Dios no va a dejar la maldad sin castigo. Por eso vamos a hablar esta mañana, porque hay varios pasajes, me voy a detener especialmente en uno, que nos habla muy claramente de la dureza o el endurecimiento del corazón del hombre y cómo puede llegar al punto, al extremo de llevar al límite la misericordia de Dios. O sea, sí hay un hasta aquí en la misericordia de Dios. Ese es el llamado del mensaje de esta mañana. Dice en el Salmo 145:8: clemente y misericordioso es Jehová, lento, en muchas versiones dice tardo para la ira y grande en misericordia. Quiero que notemos aquí 4 características de Dios. Primero, dice que es clemente. ¿Qué significa clemencia? Clemencia significa perdonar cuando no se merece el perdón. Eso es clemencia. O sea, pasar por alto algo que no se merece pasarse por alto. Pero Dios es clemente. El segundo dice misericordioso. La palabra misericordia significa tratar a alguien como que no hubiera hecho algo malo. O sea, la misericordia es aquella que olvida, es aquella que restaura. Por ejemplo, ¿qué fue lo que el padre del pródigo mostró al restaurar al hijo que venía de la porqueriza y que había llevado una vida de perdición, etcétera, y lo vuelve a poner como hijo? Le ponen calzado, le ponen anillo. Eso es misericordia, ¿me comprende? Él nunca podía haberlo pagado, nunca podía habérselo vuelto a ganar, sino la misericordia otorga. Entonces la clemencia pasa por alto la maldad y la misericordia perdona y restaura. Además, vuelve a enfatizar y dice grande en misericordia. O sea, no solo es misericordioso, sino es grande en misericordia. Pero ojo con eso, también dice lento para la ira. La palabra lento no significa que no va a haber ira. Eso es bien importante verlo en el plano en que está puesto el versículo acá. Dice lento, en otras versiones vamos a ver, dice tardo para la ira. Pero eso significa que sí hay ira. ¿Me entiende el punto? O sea, el ser lento para no significa que haya ausencia de. Ahora, ¿cuál es la razón de ello? La palabra nos enseña que Dios es justo y Dios es santo. Como consecuencia, aunque sea clemente, sea misericordioso, de todos modos hay un límite a esa misericordia, a esa clemencia. Y ahí es donde dice lento para la ira. O sea, va a retardar la llegada de eso, pero va a llegar. Ese es el punto del que quiero hablar esta mañana. En Éxodo 34:6 viene Dios y se presenta a Moisés en el monte. Oiga, este pasaje es bien importante.
se presenta a Dios en el monte y pasa delante de él. Y cuando va pasando el Señor delante de Moisés, hace una proclama. O sea que Dios mismo hace una declaración sobre él mismo. Oiga lo que dice. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y termina el versículo: grande en misericordia y verdad. O sea, las mismas características. Pero en medio del versículo dice: tardo para la ira. O sea, lo que quiero que vayan notando es que la estructura gramatical de esta revelación de Dios siempre entrelaza el tema de misericordia, de clemencia, de perdón, pero lo entrelaza con lento o tardo para la ira. O sea, no dice que no hay ira. ¿Me entiende el punto? No es ausencia de, es que tarda para. Y eso es lo que vamos a estudiar. Estos son solo los versículos que nos van a servir de base. En Joel capítulo 2, verso 3, viene el profeta llamando al pueblo y les dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Recuérdese que una manifestación de arrepentimiento era rasgar o romper la vestidura. O sea, cuando alguien quería identificarse con un dolor o sentía dolor, la forma externa de expresarlo era romper su vestido, rasgar su vestido. Aquí el llamado es: rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea que Dios está trabajando con el corazón, lo otro es una exterioridad. Y luego dice: convertíos a Jehová vuestro Dios. O sea, si no hay arrepentimiento no puede haber conversión. Pero luego dice: oiga, porque misericordioso es Dios y clemente. Otra vez esas palabras siempre las va a encontrar juntas: misericordioso y clemente, pero vuelve a meter otra vez tardo para la ira. O sea, no dice no hay ira, lo que dice es tardo. O sea que la clemencia y la misericordia de Dios retardan la ira, no la anulan. ¿Estamos claros con eso? Y claro, si hay un rasgamiento de corazón y hay una conversión, por supuesto que entonces sí se va a detener la ira de Dios. ¿Entiende el punto? Por eso el tema se llama llevando hasta el límite la misericordia de Dios. Ahora, termina y dice: grande en misericordia, y aquí le añade una característica interesante: y que se duele del castigo. O sea que a Dios le pesa derramar su ira, pero si es necesario lo va a hacer. Ese es el punto que nos pone el profeta Joel. Ahora, profeta Nahum, capítulo 1, verso 3. Vayan notando cómo vamos encontrando en todas las escrituras, vamos encontrando clemente, misericordioso, mezclado con tardo para la ira, en todos lados. O sea, Dios nunca dejó de decir que había una ira. Lo que dijo es que al ser clemente y misericordioso iba a haber un retardo en la ira, pero no dijo que no había de haber. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Ahora, aquí explica el profeta Nahum el porqué de la ira de Dios. Oiga lo que dice: no tendrá por inocente al culpable. Ahí está toda la clave de entender el porqué hay ira de Dios. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué encontramos en estas escrituras? Primero que nada, vemos que tanto se lo dijo a Moisés, lo escribió el salmista, lo hablaron los profetas, y en todos hay esto se llama en teología paralelo de ideas. Lo que están expresando es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que expresa? Que Dios es clemente,
que Dios es misericordioso, que es grande en misericordia, pero también lo contrastan con un Dios que es tardo para la ira, que llama a que el hombre rasgue su corazón y se convierta al Señor. Encontrar ese es el resumen de todas estas escrituras. Como le digo, esto es parte del carácter de Dios, porque no dejaría de ser santo si tuviera por inocente al culpable. Por eso el profeta Nahum le añade ese parrafito, dice: no tendrá por inocente al culpable. Ahora, vamos a estudiar ya con esa base. Hoy nos vamos a centrar en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Ahora, este es el último capítulo del libro de Crónicas y está cerrando 6 libros históricos que vienen tratando de las continuas fallas de Israel y del llamado de Dios. Estamos hablando de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas. Y son pasajes que se están desarrollando toda la parte histórica de Israel a la par de los profetas, precautividad y cautividad. Eran dos de los tipos de profetas. O sea, por eso si usted se da cuenta, cuando empieza un libro de un profeta, dice el profeta tal que vivió cuando el rey era tal en el norte y tal rey en el sur, y después tal otro rey. ¿Por qué? Porque los está situando en medio de lo que es los reyes. Ahora, desde David hasta este momento hubieron en Israel 39 reyes. Y aquí viene lo tremendo. De esos 39 reyes, recuérdense que desde la infidelidad de Salomón, Dios partió el reino en dos. O sea, era el reino del norte, que era capital capital Samaria, y el reino del sur, que era capital Jerusalén. Y toda la historia se desarrolla de la vida de ambos reinos y de los reyes que reinaron en ambos reinos. Y de 39 reyes que la palabra recoge, hubieron solamente 6 que verdaderamente fueron temerosos de Jehová. Imagínense qué tremendo es. Ahora, ¿por qué situó ese contexto de esto? Porque durante todas esas generaciones de 39 reyes, Dios fue clemente y misericordioso y tardo para la ira. Pero este pasaje recoge el límite de la misericordia de Dios. Este pasaje nos habla del momento en que se quiebra toda esa paciencia, todo ese llamado, y ya no hay remedio. Oye, vamos a leer Segunda de Crónicas 36:11. Primero, estaba reinando un rey llamado Sedequías. Ya había venido Nabucodonosor, ya había llevado la primera porción de cautivos y había tenido el no destruir Jerusalén en ese momento, sino puso a Sedequías de rey. O sea, les toleró dejar un rey de ellos mismos y no destruyó totalmente Jerusalén. Ese es el momento histórico en que se da la vida de Sedequías. Ya el otro reino había sido destruido. Más de 100 años antes ya Dios había borrado el mapa al otro reino. Eran los sobrevivientes de Judá. Ahora, dice de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Ahora, hermano, mucha atención con esto. A continuación se habla de por lo menos, son 12 actitudes del corazón del hombre que llevan a Dios al límite de su misericordia. O sea, son 10 cosas que rebasan la misericordia de Dios. Ese es el punto del pasaje. Oiga la primera, 36:12. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Estamos viviendo en una época, desde el punto de vista profético, que la palabra dijo que en los postreros tiempos el hombre malo se iba a hacer más malo. Ustedes lo miren en los periódicos, lo miren, no solo aquí, en este país.
Esta semana descubrieron un señor que estaba en un líos de divorcio y mató a sus 5 muchachitos entre la edad de 1 a 8 años. Ya eso nos da una idea a dónde anda la maldad del hombre. Esta semana sacaron de un lago un carro y en el fondo, en el carro, estaban ahogados 2 niños, uno de 3 y uno de 5 años, y había sido la mamá por líos de divorcio. O sea, mire, si queremos hablar de cómo está la humanidad, no es solo la prensa de Guatemala, no es solo en un país, estamos en el mundo. Y dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, hay un momento, hay un rebalse de la maldad que Dios dice hasta aquí. ¿Correcto? Luego dice, segundo aspecto, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Dios. Ahora, cuando estudiamos la vida de Jeremías, el ministerio de Jeremías tuvo 65 años. Y durante esa época habló a varios reyes, no solo a uno. Sedequías fue uno. Pero era advertencia tras advertencia, tras llamado, tras llamado, tras advertencia. Esos eran los profetas. ¿Qué era lo que decía? Vuélvase su mal camino, hagan lo correcto a Dios, hagan a un lado la idolatría. Esos eran los llamados de los profetas. Y el segundo elemento acá es que no se humilló delante de lo que hablaba Jeremías, que era de parte de Dios. O sea, el primer aspecto es cuando el hombre desborda la maldad, pero además, por si fuera poco, no se humilla delante de la palabra de Dios. O sea, no le da ninguna importancia, la ignora, se burla de ella. Y mire, amado, hay vidas que tristemente están oye y están ignorando. No humillan su corazón delante de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, cuando hablamos de humillar delante de la palabra de Dios, estamos hablando de los 2 aspectos que mencioné. Uno es rasgar vuestro corazón, no vuestro vestido. No es cosa de la chilladita externa. Y el segundo es convertidos al Señor. No hay otra manera. Ahora, sigamos viendo esto. No se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Verso 3. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Déjenme decirles, es otra cosa. Este es el tema de la ingratitud. ¿Por qué? Porque Dios había movido el corazón del propio Nabucodonosor para que no los destruyera, no en ese momento. Pero él todavía viene y se rebela contra la propia misericordia de Dios que les está haciendo a través de que no los destruya Nabucodonosor. O sea que cuando dice se rebeló contra Nabucodonosor, el trasfondo es que se estaba rebelando contra la gracia de Dios. Entonces vaya viendo los elementos. Primero, hicieron lo malo. Segundo, no se humillaron ante la palabra. Tercero, se rebelan contra la propia manifestación de la misericordia de Dios. ¿Por qué Nabucodonosor la primera vez que vino no destruyó, hizo pedazos todo de una vez? ¿Por qué? Porque tenía misericordia. Porque todavía estaba tardo para la ira, estaba esperando que el pueblo reaccionara. Pero pisotean eso también. Sigamos leyendo. Se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Y aquí viene una de las peores cosas, hermano. El hombre que hace y hace lo malo, no se humilla delante de la palabra, se rebela contra la propia gracia de Dios, le viene a suceder lo que dice aquí. Y endureció su cerviz. O sea, ¿qué es endurecer la cerviz? Es simplemente cuando la persona llega al límite que sabe y entiende perfectamente la misericordia de Dios, pero de todos modos sigue para adelante en el camino malo. ¿Me entiende el punto de esto? Eso es endurecer. La cerviz es esta parte de aquí, en lo más duro de la cabeza, donde está el hueso mayor, y lo usa espiritualmente cuando habla de endurecer la cerviz. Si usted se ha dado cuenta, hay algunas especies de animalitos que con la cabeza van para adelante. A eso se refiere. Y
¿Y cuál es el producto de un endurecimiento de servicio? Aquí viene la otra característica. Y obstinó su corazón. ¿Qué es una persona que está obstinada, hermano? Obstinado tiene similitud con la expresión de necedad. O sea, le están diciendo no, 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 y él dice sí, sí, sí. Endurecida la cerviz, obstinado el corazón, haciendo lo malo, haciendo a un lado la gracia de Dios e ignorando la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando en este momento acá, hermano? Veamos algo más. Endureció su cerviz y obstinó su corazón, aquí viene otra, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Eso ya es como el último estadio de todo el proceso que estamos viendo. Lo que quiero que vayan notando en el pasaje es que hay un proceso. O sea, el hombre empieza haciendo lo malo, empieza no humillándose ante la palabra de Dios, se empieza a rebelar contra la gracia de Dios, para endureciendo su cerviz, se obstina su corazón y simplemente ya no quiere nada con Dios. ¿Estamos entendiendo el proceso, mi hermano? Y mire, es uno de los pasajes que lo presenta de una manera tremenda, toda esta verdad. Después lo vamos a amarrar con lo que estudiamos, que es clemente, misericordioso y tardo para la ira. Ahora, dice en el verso 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. O sea, una de las peores cosas de esto, hermano, es que cuando el corazón del hombre es endurecido y obstinado, aunque diga que no, va a parar contagiando a los demás. Ese es el punto. O sea, un rey con esas características, ¿qué empezó a producir? Empezó a producir un pueblo que aumentó la iniquidad, siguió todas las abominaciones de las naciones y hasta llegaron a contaminar la casa de Jehová. O sea, ya se dio cuenta las joyitas que había en este tiempo en Israel, hermano. Ahora, esto no es el producto de 2 años ni de 3. Había, solo en el ministerio de Jeremías, ya habían 60 y pico de años de decir, pero no era solo Jeremías. Dios había levantado a un Nahum, a un Joel, a un Abdías, o sea, toda la gama, un Isaías, un Jeremías, un Ezequiel. ¿Cuántas personas había levantado uno tras otro? A veces 2, 3 al mismo tiempo. Algunos vivieron o profetizaron en las mismas épocas. Dios se los decía y se los decía y se los decía. Por eso, cuando decimos clemente y misericordioso, no lo podemos manejar quitando el tardo para la ira. Pero el tardo para la ira también no se entiende como que no va a venir. Lo que hace es esperar. Por eso la palabra dice paciente también. Está esperando, está enviando, está llamando, está jalando. Y hermano, estamos viviendo en una generación que está viendo la misericordia de Dios como nunca. Y le voy a decir por qué. La palabra está siendo proclamada por todos los medios, a todos lados. Las iglesias están creciendo, el evangelio está siendo promulgado por todas partes, pero lamentablemente hay un endurecimiento de cerviz, hay una obstinación de corazón, sigue habiendo un no convertirse, sigue habiendo un no rasgar el corazón. Todo eso está preparando ¿qué? Está preparando lo que está dicho en el libro de Apocalipsis. O sea, de que Dios va a venir, va a venir. Ahora, veamos esto. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. ¿Qué son esas abominaciones? Desde que Dios metió a Israel en la tierra prometida, la advertencia más grande que usted encuentra es que no se convirtieran a los paganos. Eso significaba idolatría, significaba un montón de cosas. Lo que habla de
siguieron las abominaciones de las naciones, es que habían adoptado las religiones paganas de todos alrededor y habían llegado al grado de contaminar la casa de Jehová. Usted sabe que el lugar donde Dios se derramaba y se manifestaba era un lugar muy santo. Habían llegado hasta contaminar. Hubieron reyes que fueron a meter al lugar santísimo en el templo imágenes de Astarot y de otros dioses. Ya con eso nos podemos dar cuenta, o sea que todo esto viene en contraste también con toda una perversión de la religión de Israel, tratando de mezclarla con todas las religiones paganas de alrededor. Ahora, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Israel. Ahora, hagamos un pequeño resumen de esto. Primero, hizo lo malo ante el Señor. No se humilló al llamado a través del profeta. Se rebeló contra aquel que no los destruyó por la misericordia de Dios. Endureció su cerviz, obstinó su corazón, no se volvió a Dios. Empezaron a aumentar la iniquidad, siguieron las abominaciones de las naciones paganas, contaminaron la casa del Señor, pero a eso le vienen a sumar algo más. Versículo 15. Oye, ¿qué hacía Dios en medio de esa situación? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente. Hermano, esa palabra es muy significativa en este versículo. Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos. ¿Puede alguien el día de hoy decir: ay, hermano, es que mire, si alguien me compartiera? Máximo en el mundo que estamos viviendo, en el hemisferio occidental, porque hay persecución de iglesias cristianas en el mundo islámico, pero en nuestro entorno podemos decir que no podemos oír la palabra de Dios. Miren, si la gente no oye la palabra de Dios es porque no se le da la gana, no porque no haya palabra. Es cierto lo que estoy diciendo. Y cuando digo oír palabra, dice: meditarás de día y de noche en esta palabra que te doy. No es cosa de oírla de vez en cuando, cada 3 meses, cada mes, ni siquiera cada semana. Ahora, Jehová su Padre les envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ahora, ¿por qué lo hacía Dios? Porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Se manifiesta cuando hay palabra. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? O sea, mire, el hecho que haya palabra y palabra y palabra y palabra es misericordia de Dios. Es una forma de manifestación de la misericordia. Por eso, lo que hace el hombre cuando endurece la cerviz, cuando se obstina su corazón, cuando no quiere oírla, lo que está haciendo, ¿sabe qué es? Es simplemente despreciar que Dios quiere la misericordia de su vida. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Punto 1. ¿Qué es hacer escarnio? Hacer escarnio tenía 2 connotaciones. Podía ser simplemente burlarse, podía ser simplemente ignorar, pero también podía ser matar. Y fue lo que hicieron. ¿Me entiende? A muchos profetas los mataron. A Jeremías lo quisieron matar no sé cuántas veces. Y Dios lo rescató y lo rescató y lo rescató, porque tenía una misión que cumplir. Pero hacer escarnio va más allá de la simple ignorar la palabra. Hacer escarnio es ya ponerse en un plano de destruir. No quiero ir a Dios y voy a destruir al que me hable de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué sucedió? Oye, burlándose de sus profetas. Se hacían escarnio de ellos y se burlaban de los profetas.
O sea, esto vino a sumarle a todo lo demás que hemos leído. Esta es la parte que más quiero que vean. Dice el verso, capítulo 36, según de Crónicas, verso 16. Hasta. ¿Qué significa esa palabra, hermano? ¿Qué significa hasta? Amén. Llegó, ya rebasó. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. O sea, alguien puede decir, pero ¿cómo Dios les hace eso? Habían venido, destruyendo, burlándose, haciendo a un lado, cada día más mal, hasta que subió la ira de Jehová. Y hermanos, cuando la ira de Jehová sube, miren lo que pasa. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. El libro de Hebreos dice que aquel que habiendo conocido al Señor, habiendo entendido el Evangelio, se aparta, es imposible que lo vuelvan a contristar para arrepentimiento, porque tendrían que crucificar a Jesús otra vez. O sea, ¿está él hasta en el Nuevo Testamento, mi hermano? Sí está. Y le voy a decir, los años que el Señor me ha permitido ministrar, he visto casos. He visto gente llegar a límites donde hasta aquí ya no más. Y es cuando viene la ira de Dios y ya no hay remedio. Ya no hay otra cosa que hacer. Ahora, ¿qué sucedió? Subió la ira y ya no hubo remedio. Ya todos sabemos, vino Nabucodonosor, sitió la ciudad y mandó a destruirla, y no dejaron piedra sobre piedra, destruyeron todo, mataron a la gente, a los principales, se llevaron a otra porción de esclavos. Total, hubo total destrucción. Y el profeta Jeremías es un profeta de la y de la cautividad. Y el libro que nos describe lo que sucedió es el libro Lamentaciones, bien puesto su nombre. Se llama Lamentaciones. Pero lo más interesante es que el profeta no se está lamentando de todo lo que Dios hizo nada más. Se está lamentando de que fueron tan cerrados y tan duros que llevaron al límite de la misericordia de Dios. Y quiero leerle capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 1. Vamos a leer 4 versículos nada más. Ponga atención. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? O sea, hoy enfurecí en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. O sea, aquí está lo que está hablando, es aquí, es cuando ya la ira llegó y se manifestó. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entensó su arco como enemigo. Afirmó su mano como adversario. Destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. ¿Cuáles son las características de la ira de Dios? ¿Cuántas sacamos acá? Veamos solo verbos. Oscureció, derribó, destruyó, echó, humilló, cortó, retiró, encendió, derramó. ¿Estamos viendo esto, hermano? Esa es la consecuencia. O sea, pero lo que yo quiero que note es en la historia bíblica,
¿Se enojó al siguiente día el Señor? No, pasó generaciones de generaciones, cientos de años, y amando, y amando, y amando, y amando, y enviaba, y el llamado no era de vez en cuando, dice constantemente enviaba profetas. O sea que mataban a uno y se levantaba otro, y echaban a uno y venía otro. La cosa es que la palabra de Dios no faltó durante siglos, y amando, y amando, y amando. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Endurecer su cerviz, uno humillarse ante la palabra, seguir haciendo lo malo, menospreciando a los que venían de parte de Dios. O sea, noten con los contrastes que esto nos presenta, hasta que subió la ira de Dios. Y cuando subió, oscureció, derribó, destruyó, echó, humilló, cortó, retiró, encendió, derramó. Hermano, cuando presentaron a Jesús, todo un pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. E Israel a los 70 años desapareció del mapa, y apenas apareció hace 60 años otra vez. ¿Me entiende el punto? O sea, y si usted ve la historia de los judíos, han sido perseguidos, rechazados, odiados por todas partes en el mundo, en todas las épocas de la historia. ¿Es cierto o no? O sea, es el punto donde ya llega al límite, donde Dios dice: hasta aquí, ya no más. Y estamos viviendo en algo que teológicamente le llamamos la era de la gracia. Por eso la palabra dice en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, Dios está llamando, hermano. Dios sigue teniendo misericordia. Cada vez que usted puede entrar a internet, o vio un evangelista en la televisión, o oye un mensaje en la radio, o llega a una iglesia, muchas veces está en un parque y alguien llega a predicar, es la voz de Dios que está llamando. Es la misericordia de Dios que no se ha cortado, pero eso no significa que haya aún hasta este momento. Y déjeme darle ejemplos claros. ¿Echaron a Adán del huerto o no lo echaron? Sí lo echaron, porque le habían dicho no, y fue en contra de lo que Dios le dijo. Vino juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Fueron destruidas? Sí. Dice la palabra que el Señor le dijo a Abraham: la maldad ha subido hasta mí. O sea que en un punto que dijo: no, aquí ya no hay nada. Todavía envió a alguien a sacar a su siervo. ¿Se recuerda? Esa es la misericordia de Dios. Pregunto: ¿toleró la rebelión de Coré cuando se rebelaron contra Moisés? ¿O simplemente le dijo a Moisés: apártense de ellos? ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó vivos, con todo y familia y animalitos y todo lo que tenían. O sea, ¿qué es lo que estaba enseñando Dios con esto, hermano? Lo que está enseñando es: no abuses de su misericordia, no abuses de su clemencia, no abuses de su paciencia, porque hay astas en la vida del hombre. Hay momentos que Dios dice: hasta aquí se acabó, y ya no hay remedio. Y después el hombre va a lamentar que derribó, destruyó, echó, humilló, cortó, retiró, encendió, derramó. Y muchos se vienen a preguntar: ¿y por qué a mí? Pues a mí. Pregunto: el diluvio, 120 años construyendo el arca y predicando. Esto muchas veces la gente no lo ve, pero dice que Moisés era pregonero de justicia. Estaba advirtiendo. ¿Qué sucedió? Le hizo caso la gente a Moisés, y hay un hasta que entrando él en el arca se cerró la puerta. O sea, hay astas de Dios, ¿o no, hermano? Están claros en la escritura también. ¿Y cuál es el que falta? Hasta que el Señor venga a traer a su pueblo. ¿Qué va a pasar después de eso, hermano? ¿Qué es lo que nos enseña hacia adelante la palabra de Dios que va a pasar con ese hasta? Ese día se acabó la gracia. Ahí sí muchos van a querer andar buscando iglesias, y ya no va a haber iglesias, hermano. Hay un hasta en eso. Ahora,
Volvamos al punto. Capítulo 3, versículo 21, siempre en el libro de Lamentaciones. En esta porción, el profeta recapacita e interpreta y entiende todo lo que dijo en los capítulos anteriores. El Señor oscureció, derribó, destruyó, echó, humilló, cortó, retiró, encendió, derramó. Pero aquí viene el por qué. Porque el profeta era uno de los que habían sido menospreciados y escarnecidos por la palabra de Dios. Miren lo que nos dice. Capítulo 3, verso 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. O sea, ¿dónde está Jeremías en este momento? Había quedado con unos pocos en Jerusalén, una Jerusalén ya destruida, y Dios en su misericordia había puesto un príncipe de los reyes que mandó Nabucodonosor, que tuviera cuidado de Jeremías. En medio de esa situación, lo manda, le dice: mira, dale lo que necesite, y si se quiere ir, que se vaya, o si no, que se venga con nosotros y atiéndelo tú. Fíjese, a uno de sus príncipes, a uno de sus capitanes le mandó eso al rey. Estaba teniendo cuidado Jeremías. Y viene Jeremías y dice: recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y este es un pasaje maestro acá. Capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, esto le llamo yo la misericordia en medio de la ira. ¿Entiendes esto? La misericordia en medio de la ira. Usted había subido el furor de Jehová, había hecho pedazos todo, porque se los dijo por siglos de siglos y no quisieron. Pero aún ahí el profeta puede entender que no fueron del todo destruidos y que las misericordias de Dios no han decaído. ¿Entiende? O sea, ¿a qué puede apelar en ese momento de destrucción y de desgracia, entendiendo lo que era la razón que había venido aquel? Y viene otra de las grandes escrituras, hermano. Capítulo 3, verso 23. Nuevas son cada mañana. ¿Cuáles? Sus misericordias. Ahora, si una persona está muy bien, con salud y todo, así nuevas son sus... Pero está en medio de un pueblo destruido, hermano. ¿Ya se dio cuenta de eso? Está en medio de la desgracia en ese lugar, por el juicio de Dios. Y aún en medio de ello puede reconocer que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y oiga, grande es tu fidelidad. O sea, cualquiera hubiera estado maldiciendo en ese momento. Hay gente que cuando le viene la ira, maldice. La misma esposa de Job se lo dijo a Job cuando lo vio en desgracia. Maldice a Dios y muérete, le dijo. Imagínense el consejito. Hay gente que lo que hace es rebelarse contra Dios. A mí me da una tristeza porque a veces son vidas que han ido como Israel. Duras, de repente viene el chicotazo. Entonces se pelean con Dios. ¿No ha visto eso, hermano? No. Sigamos leyendo. Nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Fíjense que era lo que todavía el profeta seguía buscando. Mi porción es Jehová. Por tanto, en él esperaré. ¿Por qué? Porque en medio de toda la profecía de destrucción y de ira, por eso vemos, quiero regresar a la estructura. Clemente y misericordioso es Jehová, tanto para la ira, grande en misericordia. ¿Por qué creen que el grande en misericordia está después de tanto para la ira? Porque en medio de la propia ira, el profeta podía ver más allá y ver que todavía había misericordia de Dios. ¿Entiende el punto de esto, hermano?
Cuando el hombre llegue a entender esto, va a ser las del pródigo. Iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no un arrepentimiento de romperse la camisa, un arrepentimiento del corazón, una verdadera conversión. Conversión significa que ya no va a vivir como vivía. Amén. Sigamos bien. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar yugo desde su juventud. Mire, hay una palabra en Eclesiastés cuando dice: busca a Jehová en los años de tu juventud. Eso tiene una razón de ser, hermano. Tiene una razón muy fuerte de ser. Qué lamentable que el hombre tenga que buscar a Dios cuando es viejo, ya lo ha somatado y lo ha triturado la vida, porque nunca quiso buscar a Dios. No está por gusto ni una tilde de la palabra de Dios, hermano. Ahora, aquí nos presenta cuál era la actitud, el corazón del profeta. Entendía que todo lo que había pasado era lo correcto y entendía que a pesar de todo podía seguir esperando en el Señor, porque su misericordia era nueva cada mañana y permanecía su fidelidad. Sea en una situación como la que estaba viviendo. Y voy a terminar con esto. Lamentaciones capítulo 3 verso 40. Aquí viene ya de regreso hacia adentro y dice el profeta: escudriñemos nuestros caminos. O sea, ¿por qué vino lo que vino? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Nos lo advirtió? ¿No nos lo advirtió? Tuvo misericordia y mandó uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que nosotros lo llevamos al límite su misericordia y ya no hubo remedio. ¿Lo entendía el profeta o no lo entendía, hermano? Mucha gente no lo entiende. Mucha gente se mete en enemistad con Dios y se amarga y ya no quiere saber nada de Dios en la vida, pero jamás ve hacia su corazón una introspección de sí mismo, de que estaba obstinado, necio, encerrado, cada día hacía más mal, no quería oír la palabra. Eso no lo ve. Entonces solo viene el cuestionamiento: ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? E incluso viene la comparación: pero si hay otros más malos que yo. Es cierto, ¿no? Ahí vienen todas las excusas. Ahora, ¿qué dice la palabra? Escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué es escudriñar, hermano? No dice miremos nuestros caminos, dice escudriñemos. Cuando usted escudriña algo, usted va a usar hasta una lupa si es necesario. Usted quiere ver hasta el más último detalle de aquello. Dice escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Se cuál es la conclusión? Volvámonos a Jehová. No hay otra. De los pocos sobrevivientes de la destrucción, hubo un grupo que huyó antes de la destrucción, y cuando ya estaba todo en ruinas regresaron a Jerusalén y tenían miedo de los caldeos, de los babilonios, y le dijeron a Jeremías: por favor consulta a Dios qué hemos de hacer y te vamos a hacer caso. Y Jeremías buscó al Señor, y el Señor viene y regresa y les dice el Señor que no se vayan, que no tengan temor de los caldeos, que Dios los va a prosperar aquí. ¿Sabe usted cuál fue la reacción? No, eso no es cierto, eso te lo inventaste, nosotros mejor nos vamos a Egipto. Entonces el Señor levanta una palabra a través de Jeremías y les dice el Señor que si ustedes se van a Egipto, eso que tienen temor los va a perseguir, los va a destruir allá. O sea, tampoco querían. Están oyendo lo que Dios les está diciendo, están viendo lo que está pasando, y el todo mundo no quiere. Y le voy a decir qué triste es ver vidas así, hermano. Vidas que viene el aguacero, viene la somatadera, y de todos modos otra vez para donde mismo, hermano. ¿Es cierto o no es cierto? Sigamos viendo.
busquemos y volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales, tú no perdonaste. ¿Qué es lo que está confesando aquí el profeta, hermano? Y miren, podría tardarme no sé cuántas semanas con este tema. Hay muchísimo material en la palabra, porque hay muchos pasajes que hablan de, por ejemplo, Nehemías 9, es un pasaje que describe magistralmente lo que estamos viendo, pero todo el punto al final es que Dios advierte, Dios llama y lo hace constantemente. ¿Por qué? Porque su motivación es de misericordia. Es un Dios clemente, es un Dios de misericordia, de amor, es un Dios que quiere lo mejor para la vida del hombre. Pero ¿cuál es la respuesta humana? Obstinarse, endurecer la cerviz, no querer oír la palabra, echar fuera la gracia de Dios. Y hermano, eso tiene consecuencias. Hay un hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. Amén. Vamos a orar esta mañana.